Iniciamos con esta inducción saludándoles con especial cariño. La forma de llenar correctamente la hoja de servicio del ciclo escolar 2023, 22, 21, 20 o años atrás, primero revisamos el periodo evaluado. ¿De qué periodo vamos a evaluar? Hay una diferencia en este apartado con el dorso, de la fecha en que se emite, debe ser un día hábil, y aquí es la fecha en que se está evaluando. Y para ello, pues daremos a conocer, digamos, los datos en la hoja. En el periodo evaluado, si es 2020, va a ser 2 de enero al 31 de octubre de 2020. Y en el dorso va a ir 20 de octubre de 2020. Para el año 2021 a 2023, en el periodo evaluado, colocaremos 15 de febrero al 30 de noviembre y en el dorso, donde dice el lugar y fecha, se colocará 30 de noviembre y el año correspondiente. En este ejemplo, periodo evaluado, 15 de febrero de 2023 al 30 de noviembre de 2023 y el ciclo escolar es 2023. ¿Qué hacemos para seleccionar el año? Únicamente le damos clic y en este botón, ahí están los años. Igual para estos casos. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de hoja de servicio para supervisor, asesor educativo o asesor administrativo. ¿Qué se coloca? En este caso se va a anotar que el infrascrito va a ser el jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dideduc. Depende de Huehuetenango, de San Marcos, de Quetzaltenango, donde sea. Y si es para un director, entonces va a ser de la siguiente manera: supervisor educativo, número, listo. Si la hoja de servicio es para un docente de escuela primaria, entonces se coloca de la siguiente manera: escuela oficial rural mixta. Si la hoja de servicio es para un docente que trabaja en preprimaria monolingüe, se anota escuela oficial de párvulos anexa AEORM. Si la hoja de servicio es para un docente bilingüe de preprimaria y es anexa, se anota Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe, anexa AEORM. Si la hoja de servicio es de un docente que trabaja en una escuela de preprimaria pura, se anota Escuela Oficial de Párvulos. Si es de un programa de hogares comunitarios y listo. Muy bien, en el registro escalafonario colocamos, este es un ejemplo nada más, no son datos reales. Colocamos el registro escalafonario. Aquí regularmente donde aparece el guión siempre genera error este formato. Por lo tanto, antes de colocar guión, que por cierto no es guión bajo, sino es guión, antes de colocar debemos insertar apóstrofe. Buscamos en el teclado donde aparece el apóstrofe, parecido a una tilde, pero no es la tecla de tilde, sino es apóstrofe, y luego aquí apóstrofe, y luego colocamos guión, y luego con la tecla direccional o con nuestro mouse pasamos en otra celda y listo. Igual acá. ¿Qué pasa si solo colocamos guión? Por ejemplo así, nos genera error, es lo que les estaba diciendo. Por lo tanto, debemos colocar primero apóstrofe y luego guión para no generar error. Y la clase, seleccionamos la clase en que está el docente actualmente, no la clase en que va a ascender. Un número de teléfono del maestro, un correo, el nombre correcto del maestro, si está casada, si es mujer, se coloca, si no, no tiene. El número de DPI, que es un número tentativo, como hemos dicho, por ejemplo, el departamento y el país. En este caso se puede colocar San Marcos, Guatemala.
o Huehuetenango, Guatemala. En el apartado de títulos, si el maestro tiene varios títulos, se van a ir consignando en las casillas. En el primero, maestro de educación, ya solo se coloca primaria urbana o primaria bilingüe intercultural. En el registro, regularmente los títulos de media tienen muchos números, entonces se coloca primero el signo de apóstrofe y luego todos los números para que no genere error. Si tiene título de PEM para enseñanza media, se coloca profesor en pedagogía y ciencias de la educación, por ejemplo. Si tiene título de PADEP, se coloca también de educación primaria intercultural o bilingüe intercultural. Si tiene otro título, por ejemplo, de licenciado, se coloca el título de licenciado y registros correspondientes. Los datos del establecimiento, regularmente, si es de algún supervisor o algún asesor, el lugar de trabajo, la dirección igual. Y luego, si es de un maestro de primaria, pues Escuela Oficial Rural Mixta. Si es de preprimaria, aquí se coloca como anotamos acá. Entonces se tendría que anotar Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe, anexa a EORM. Si es de párvulos, Escuela Oficial de Párvulos, anexa a EORM y la dirección. Una dirección tentativa. Luego la jornada matutina. Luego, ¿de qué forma en qué área se está desempeñando el maestro? ¿Urbana o rural? En este caso es rural. Luego el sector, si es oficial o cooperativa, en este caso es oficial. Luego, los datos, el cargo que desempeña. Si es director liberado, se marca acá. Si es director con grado, en esta casilla. Si es maestro de grado, en esta casilla. Si es maestro multigrado, el maestro multigrado es aquel que atiende 2 o más grados, o solo catedrático u otros. Si es otro, entonces tendría que ser supervisor educativo, asesor pedagógico, asesor administrativo u otro. Las referencias de toma de posesión del puesto, el último puesto. Es decir, la referencia a estos datos van a ser del puesto actualmente que tiene el maestro. Por ejemplo, cuando tomó posesión en esa escuela donde está ahora, no de la escuela donde inició a trabajar por primera vez, porque hay maestros que han logrado traslados. Entonces serían los datos. Si el maestro, digamos, es reubicado por subutilización, entonces también se llena este apartado. Solo si es reubicado, si no, no se llena. Entonces se coloca, por ejemplo, qué fecha tomó posesión, depende, ahí está en el acta, o en la resolución también, de qué fecha a qué fecha, del año 22, por ejemplo, 23, es un ejemplo del año 23, pero supongamos que fuera del 22 o 23, dependiendo, se coloca, este dato es el número de resolución, según nota número dice, pero es el número de resolución que emitieron de la dirección departamental, el acta es el acta que se suscribió, el número de acta es el número de libros, los folios y de qué escuela viene. Aquí se anota de qué escuela, dónde está presupuestado el maestro y entonces esa escuela se coloca, supongamos, su código, ¿verdad? Muy bien. Si el maestro no es prestado, pero sí solicitó licencia, si es con goce de salario se marca una X y si es sin goce, pues acá. Luego de qué fecha a qué fecha, del 4 de enero o de mayo al 5 de abril, por ejemplo, o de junio, depende del año, en qué año, según resolución, ahí depende de la resolución, y las actas número 7 y 10-2023, por ejemplo. Y si no tiene, no se llena estos apartados. Aquí, regularmente, si el maestro trabajó un año completo. En este lado, pues igual, pasamos en el dorso. Aquí me voy a detener un poquito. En el dorso, si el maestro tiene título de licenciado, o de doctor o de magíster, pues se coloca automáticamente 4 puntos y en este apartado se queda en blanco.
porque llegó a la calificación máxima. Y si no es licenciado, entonces tiene título de PEM, por ejemplo, se coloca 3. Para llegar a la calificación máxima se puede ajustar con cursos de ese año, si cursó cursos en la universidad, o con diplomas u otro. Si no tiene título de PEM y solo es de título de maestro de educación primaria, entonces se coloca 2. También se puede ajustar a la calificación máxima con cursos en la universidad cursadas en ese año o con diplomas en talleres de capacitación. ¿Qué pasa? Si el maestro tiene título del ciclo diversificado, pero también ya egresó del PADEP, solo debe tomar un título. Puede ser de diversificado o del PADEP, que son 2 puntos, y lo puede ajustar con cursos aprobados en la universidad en ese año que está emitiendo la hoja de servicio, o diplomas recibidos en el ciclo escolar 2023, no del 2022. Muy bien. Por ejemplo, el maestro tiene 5 diplomas, 5, equivale a 50 centésimos. En los cursos universitarios, cada curso vale 20 centésimos. Si tiene 5, total 1 punto. En este apartado también los maestros multigrados pueden aprovechar, por ejemplo, un punteo. Acá, director o profesor con más grados. Por ejemplo, si es un maestro con 2 o más grados o un director, hay que colocar los grados, por ejemplo, primero y segundo, y entonces tiene 1 punto. En este caso hay que adjuntar los cuadros PRIM o el acta de distribución de grados. Si no tiene el maestro, si solo atiende un grado, pues se queda sin punteo. En este otro apartado, también el director, si el maestro no tiene algún documento para respaldar, hay que recordar que la K3, K4, K7 y 8 no piden algún documento de soporte, por lo tanto, también el maestro puede hacer algunos puntos en este apartado. Si el maestro fue asesor de práctica o asesoró a practicantes en la escuela, se puede consignar 1 punto en este lado. Hay que tomar en cuenta que solo debemos llegar a un máximo de 3 puntos. Entonces llegaríamos a 3. ¿Qué documento se debe agregar de soporte? Una constancia emitido por el director con el visto bueno del supervisor. ¿Quién director? El director del maestro que está asesorando. Debe emitir que sí, efectivamente, el maestro X asesoró al practicante en el grado de no sé qué, ¿verdad? O por la fotocopia del acta, donde el director de la escuela suscribió indicando que el profesor X asesora o va a asesorar al practicante X. Muy bien. En este apartado se coloca la fecha que ya hemos indicado, va a ser 30 de noviembre de 2023, o 22 o 21, o 30 de octubre de 2020, independientemente de qué fecha. Luego, el nombre del evaluado, el nombre del evaluador. Aquí sería del maestro, en este apartado va a ser el del director, el cargo va a ser director, y si es para hoja de servicio para supervisor, asesor administrativo o pedagógico, va a ser jefe de recursos humanos, su teléfono, su dirección y listo. O si es el supervisor, igual. Y luego la firma del evaluado, firma del evaluador y el sello en este apartado. Hay un dato muy importante, ¿cómo saber qué hoja de servicio voy a entregar? Porque muchos de los maestros a veces se nos olvida. Entonces debemos ingresar en la consulta general del empleado, luego le damos clic, buscamos hasta el fondo en el lado derecho, hojas de servicio, le damos clic y va a generar, digamos, esta información. Y entonces aquí nos dice, por ejemplo, qué año, y automáticamente ya sabemos qué año nos falta para ingresar la hoja de servicio. Bueno, también quisiera informarles cómo imprimir correctamente nuestra hoja de servicio en hoja tamaño oficio. Bueno, tenemos que ir en disposición o en referencia, dependiendo la computadora o el Office que tienen. Le damos donde dice tamaño de papel, que va a ser 8.5 por 13 pulgadas. Aquí está bien y tenemos que revisar si está marcado en azul. Quiere decir que va a imprimir correctamente. En el reverso, aquí nos muestra un pequeño error. En este caso, las líneas están aún adentro, quiere decir que no está configurada correctamente la hoja. Vamos a ir a revisar acá
Y entonces es correcto, vamos a seleccionar la hoja, que va a ser 8.5 por 13. Clic, aún nos queda un errorcito y entonces le vamos a disminuir la escala, dejemos en 76 y luego Enter. Y listo, entonces la hoja está configurada correctamente. ¿Qué pasa si ustedes no tienen esa opción de tamaño de hoja? Entonces debemos dar clic o control P para imprimir y le damos en propiedades de la impresora, buscamos donde dice tamaño del documento, luego definir por usuario o en otros casos dice personalizar, entonces le damos clic, luego pulgadas, luego le damos que va a ser ancho de 8.5 y en este apartado va a ser de 13 pulgadas. Listo, aceptar, aceptar y listo. ¿Alguna pregunta de nuestros seguidores? Dicen, bueno, en color o a escala de grises. Las hojas de servicio se pueden presentar en los dos formatos, a color o en escala de grises. Algunos requisitos rápidamente que les vamos a dejar ahí en Drive, en la descripción del video. Ahí tenemos, por ejemplo, los documentos que se deben adjuntar en cada hoja de servicio por año. Por ejemplo, si un docente que no tiene movimiento de personal, pues bueno, la hoja de servicio, y si tiene algún título que logró en ese año, algunos cursos universitarios, diplomas, que fue docente, que asesoró a practicante, pues debe agregar esos documentos. Y si no, suficiente únicamente con la hoja de servicio. Si fue un docente por su utilización, es decir, fue rubricado, además de estos requisitos que hemos mencionado, debe adjuntar fotocopia de resolución, que indique la subutilización, y el acta de toma de posesión. Un docente de 011 y se trasladó a un puesto de 011 también debe adjuntar estos requisitos. Así deben ustedes presentar el orden, así como está este apartado. Debe presentar fotocopia de acta. Bueno, ojo con eso, debe, imprimir la constancia de tiempo de servicio en consulta general del empleado. ¿Dónde aparece eso? En este apartado aquí, constancia de tiempo de servicio. Aquí debe aparecer, cuando imprimen ustedes esa constancia, debe aparecer entonces que está registrado su nueva escuela donde está, y si no está, pues no puede entregar hojas de servicio. Y claro, para seguimiento podemos apoyarles o realizar el trámite en la dirección departamental o en el edificio Radí en la ciudad de Guatemala para actualizar su nuevo centro educativo y luego los demás documentos. Si es un docente de 021 y se trasladó a 011, aquí les dejo los requisitos. Aquí están, también están otros por acá. Muy bien, vamos a disminuir un poquito esto. Ahí estamos. Listo, estos son los requisitos. Si es un docente por licencia de diferentes tipos, también debe adjuntar, además de la hoja de servicio, debe adjuntar todos estos requisitos. Si es un docente contratado por en algún colegio o cooperativa, pues bueno, deben entregar ellos hojas de servicio en diciembre o en enero al inicio del ciclo escolar y con estos requisitos. Todos los documentos son confrontados por la autoridad jurisdiccional, supervisor u otro ente de autoridad administrativa, y los docentes que ascienden a la clase F deben adjuntar fotocopia de títulos o los títulos que posee, confrontados, también fotocopia de su DPI y cédula docente. Amigos todos, para mí ha sido un verdadero gusto saludarles, que Dios les bendiga y claro, con mucha salud y gozo en lo que hacemos con nuestros estudiantes y en todos los espacios laborales. Felicidades.